Muy buenas amigos, es un gusto saludarles y retornar a los capítulos de Una Hora de Miedo, con más historias de terror. Les quiero mandar saludos cordiales a Astore Flair, Carlos Mexicano, Jason Vargas, Misaki Akane Ayasao Atendo, Belzebu Alvarado, Camila Pinto, Morticia01, Eric Pérez, y Wendy Guadalupe Pérez Jiménez. Para las personas que siguen mis dos canales, les debo decir que el capítulo 6 de la serie de zombies que estoy escribiendo, aún no lo he podido terminar debido a la falta de tiempo ya que me ha tocado estar muy ocupado estos días. Pero prometo tener lo más pronto posible ese episodio de la serie listo para subirlo en mi otro canal, donde el link está como siempre en la descripción, al igual que el de mi página de Facebook. Muy bien amigos, ahora los invito a deleitarse escuchando las historias. Mi ex no dejaba de mensajearme. Te extraño. Pospuse conseguir un teléfono celular por tanto tiempo como fue posible. En realidad no tenía una buena razón, aparte del costo. Cuando apenas me estaba instalando por mi propia cuenta, no había manera de que pudiera pagar el plan mensual. Era la única de mis amigos que aún dependía de una línea fija, y eso los volvía locos a todos. Me las arreglé para esperar hasta mi cumpleaños número 25, cuando al fin me sentí financieramente segura para justificar el comprarme uno. Todos mis amigos se rieron por mi cambio de mentalidad, pero podía notar que estaban aliviados. Para ser honesta, yo también estaba bastante satisfecha. Resultó ser que los celulares eran ridículamente convenientes, ¿quién lo diría? No empecé a recibir los mensajes hasta un mes después de que había comprado el teléfono. Fue el primer mensaje de un número desconocido que había recibido, y simplemente decía te extraño. Al principio, estaba confundida. ¿Qué clase de texto introductorio era ese? Me parecía un tanto melodramático y fue entonces cuando hice la conexión. Alrededor de un año atrás, había sacado de mi vida a mi exnovio bueno para nada. En retrospectiva, definitivamente puedo decir que él era algo así como un niño adulto. Quería que yo cocinara, limpiara, calendarizara sus citas médicas y que le diera, la mitad de mis ganancias de cada mes, dado que no le parecía necesario conseguir un trabajo. No debí haberme quedado con él por tanto tiempo, maldigo su buen físico, pero una vez que recuperé la razón, lo mandé a volar, como habían hecho antes todas sus demás víctimas. Mi suposición era que él había estado acosando mi perfil de Facebook, hostigando a mis amigos para que le dieran mi número. Después de todo, esa no sería la primera vez que intentaría contactarme, e imaginé que no sería la última. Al final, decidí no responder. En primer lugar, sabía que nada más me iba a manipular si le daba la oportunidad, como era usual. En segundo lugar, me traería una satisfacción animosa si lo dejaba sintiéndose ignorado. Ahora, como regla, intento no actuar de esta manera, pero a veces una oportunidad tan perfecta es simplemente demasiado seductora. El siguiente par de meses parecieron corroborar mi inferencia. Sus ataques no eran constantes, pero siempre eran súplicas vagas que parecían indicar que necesitaba un nuevo anfitrión del cual aprovecharse, y no podía encontrar uno. No me sorprendía que tratara de ponerse en contacto conmigo, dado que había sido la más leal y duradera de todas sus novias y la más ingenua. Era el blanco perfecto. Los mensajes siempre iban en la misma línea, y se hicieron agotadores rápidamente. Te extraño. Desearía que pudiera verte. Hoy pensé que te vi en una multitud, pero resultó ser que solo era un sueño. Patético. Una noche, alrededor de 8 meses desde que había adquirido mi teléfono, metí la pata. Tengo que admitir que había estado bebiendo. Comenzó con una cerveza para que me ayudara a relajarme después del trabajo, y rápidamente descendió a una fiesta de una sola chica. Estaba meticulosamente ebria cuando recibí un mensaje de texto mucho más largo de lo normal. Te extraño tanto. Sé que no lees esto, pero hoy de entre todos los días necesito que sepas cuánto te amo. Haría lo que sea para verte una vez más. Hoy de entre todos los días, me pregunté.
Traté de movilizarme a través de la niebla brumosa de mi cerebro. El primer pensamiento que tuve fue con el que me quedé. Hoy debió haber sido nuestro aniversario. Claro, ¿por qué no? Sería la oportunidad perfecta para un poco de manipulación. Él era un patán, pero era inteligente. Y luego tuve una idea. ¿Quiere jugar estos juegos? Bien. Juguemos. Pero voy a cambiar las reglas. Puedo jurar que mis pensamientos se distorsionaban. Comencé a escribir y mi autocorrector batalló para clarificarme en medio de mi borrachera. Si quieres verme, entonces ¿por qué no lo haces? Luego, solo como precaución, le di a entender que sabía que me había estado investigando. Ya sabes en dónde encontrarme. Lo envié y, con eso, cambié el destino. Cuando me desperté la mañana siguiente, tenía 13 llamadas perdidas. Traté de recordar, entre las pulsaciones de mi cráneo, simplemente qué mamadas había estado haciendo la noche anterior. Gruñí cuando mi historial de mensajería respondió mi pregunta. Bueno, al menos no había contestado el teléfono, pensé. Recé en silencio para que no me fuera a mensajear o llamar de nuevo, pero temía que había tenido éxito en alentarlo. Para mi gran alivio, dejó de mensajearme. Más o menos por una semana, mi teléfono estuvo dichosamente libre de sus ataques. Estaba satisfecha en secreto, felicitando a mi yo, ebria por su sagacidad. La semana siguiente, recibí un golpeteo en mi puerta. La abrí, y revelé a un hombre de placa, su rostro solemne y de uniforme azul, parado sombríamente bajo el sol de la mañana. Su compañero estaba detrás de él, y su expresión era tan rígida como la piedra. Sentí un frío extraño inyectándose por mis venas mientras me observaban. Buenos días, oficiales. ¿Sucede algo? Con muy poca introducción, se invitaron a entrar por sí solos. Los dejé pasar, sin estar segura de que era lo que estaban buscando, pero no me cabía duda de que no lo iban a encontrar. Supuse que habían cometido un error, y estuve aún más sorprendida cuando comenzaron a disparar preguntas. ¿Conoce a alguien llamada Silence Madison? Me quedé muda, completamente confundida. No puedo decir que sí. ¿Por qué? Encontramos una serie de mensajes de texto dirigidos a usted en el teléfono de ella. Solo encontramos una respuesta de usted. El oficial más joven sacó una impresión de los mensajes de texto que había recibido, junto con mi única respuesta ebria. La realidad comenzó a amanecer en mi mente, tan pronto como el otro oficial preguntó. ¿Recibió estos mensajes? Sí, contesté, y añadí, rápidamente, pero me estaban llegando de un número desconocido. Pensé que eran de mi exnovio. Y fue por eso que mandó esa respuesta. Estaba sudando con nerviosismo. Pues sí. Pensé que haría que se detuviera, no podía parar de hablar impulsivamente. Estaba un poco borracha, así que tal vez no fue la mejor decisión. El oficial más joven caminó hacia afuera, mientras el otro suspiraba. Parece ser que ha ocurrido un accidente desafortunado. ¿A qué se refiere? Tomó un respiro hondo y abrió la boca. Silence había tenido un primer año de universidad muy duro. Las clases eran difíciles. No encajaba del todo. Su vida era un desorden de estrés y asignaciones. Y, justo cuando pensó que no podía empeorar, su mejor amiga desde la infancia, Raquel Wagner, falleció en un accidente vial. La muerte fue instantánea, pero el dolor de Silence no. Se retrajo conforme el semestre transcurrió. Su familia y sus amigos lloraron la pérdida de Raquel, por supuesto, pero ellos siguieron con sus vidas, como es costumbre hacerlo. Silence, por el otro lado, no pudo forzarse a dejar a su amiga en el pasado. Trató de lidiar con ello, en verdad lo hizo. Buscó salidas. Trató de poner una cara feliz cuando iba a clase. Pero se hundió lentamente en una oscuridad que se sentía inescapable. Y cuando esa oscuridad en verdad era gruesa, sofocante, insufrible. Le mandaban mensajes de texto al número antiguo de Raquel. Un gesto inútil, pero que a veces le traía consuelo. Y en el aniversario de la muerte de Raquel, cuando estaba en su punto más bajo, finalmente obtuvo una respuesta. Si quieres verme, entonces ¿por qué no lo haces?
Ya sabes en dónde encontrarme. Trató de llamar, pero ni siquiera pudo contactar el correo de voz porque nunca lo programé. Así que hizo la única cosa lógica que podía hacer. Se acercó al cortacajas que había tomado de su trabajo y se abrió las venas ante la posibilidad del infinito. Cometí un error terrible esa noche, un error que acabó con la vida de alguien que luchaba desesperadamente, apenas por encima de la superficie. Su padre me perdonó, pero sin importar cuántas veces me disculpara, su madre no tenía más que odio para mí. La comprendí. Para ella, yo había sido el último empujón que mató a su hija. La policía me dijo una y otra vez que Silence había acabado con su propia vida. Que yo no era responsable. Pero, dentro de mí, las semillas de la culpa se esparcieron a lo largo de mi corazón, creciendo como maleza que simplemente no podía arrancar. Fue un año largo y difícil. Me las ingenié para recuperarme y continué con mi vida, a pesar de que la muerte de Silence colgaba encima de mí como una sombra. Sin importar lo que hiciera, sencillamente no podía olvidarla, sin importar cuán distante pareciera el accidente. Ayer fue su aniversario. Hice mi mejor esfuerzo para acabar con el día, pretendiendo que nunca había escuchado su nombre, que nunca había escuchado su historia. Todo iba bien hasta alrededor de las 10 de la noche, cuando recibí un mensaje de texto. Un mensaje de un número que había tratado de olvidar desesperadamente durante la totalidad del año pasado. Gracias. Tía Cascabeles. Tía Cascabeles en realidad no era mi tía, ni la tía de nadie, de hecho. Ni siquiera estoy segura de si tenía una familia propia en lo absoluto. Simplemente era así como todos se referían a ella. Tía Cascabeles había sido una constante en el vecindario desde mucho antes de que yo naciera, y no existía una sola persona que, al menos, no hubiera oído hablar de ella. Era algo así como una leyenda viviente. La vieja arpía fanática de los gatos, sin los gatos. No era inusual ver por tu ventana, en el silencio de la noche, y divisar a tía Cascabeles movilizándose calle abajo, con su gran bastón para caminar aferrado a una mano y su indomable cabello blanco destellando bajo la luz de la luna. Y si no la veías, la escuchabas. Tía Cascabeles obtuvo su nombre por los brazaletes que usaba en ambas muñecas. Tiras de cordel que atravesaban un número incontable de cascabeles diminutos que tintineaban con cada uno de sus movimientos. La primera vez que la vi, aún era una niña pequeña. Mi familia se acababa de mudar al vecindario y yo estaba jugando en nuestro patio frontal mientras mi mamá desempacaba en el interior. Tin, tin, tin. El sonido, tan gentil y cautivador, no se equiparaba a su fuente. Cuando alcé la mirada, me hallé observando a lo que solo podía ser una bruja malvada de mis cuentos de hadas. Vestida con harapos pesados y negros, tenía ojos pequeños, redondos y brillantes, y una nariz torcida. La tía Cascabeles se había quedado quieta al pie de nuestra acera, y solo me estaba observando. Cualquier expresión se perdía en las arrugas marcadas de su rostro. Con la certeza total de alguien que está a punto de ser atraído hacia una casa de jengibre y devorada, empecé a llorar, lo cual inmediatamente convocó a mi madre afuera de la casa. Para cuando me había alcanzado, la tía Cascabeles se había marchado más adelante por el camino. Esa noche, cuando escuché el tintineo de cascabeles a través de mi ventana abierta, me eché la sábana por encima de la cabeza, y mantuve mis ojos apretados hasta que la percusión se disipó en la distancia. Tuvimos nuestra primera presentación formal con tía Cascabeles, en la fiesta del vecindario una semana más tarde. Ella no fue invitada, o, al menos, no asistió, pero aún así la vimos yendo de paso lentamente mientras aventuraba su mirada por sobre todos los niños pequeños que estaban corriendo por los alrededores. Mi mamá frunció el ceño y se giró hacia nuestra vecina, Betsy. ¿Quién es ella?, le preguntó, virando la cabeza en dirección a la anciana. Ah, no te preocupes por ella. Solo es tía Cascabeles. ¿Familia tuya? No, nada más, es un apodo. ¿Sabes? Ni siquiera estoy segura de si conozco su nombre real.
Sea como sea que quieras llamarla, es inquietante. Betsy se rió. Es inofensiva, solo un tanto excéntrica. No me gusta cómo está viendo a los niños. Nunca hemos tenido un problema con ella. Mi mamá hizo un sonido de disgusto desde el reverso de su garganta y me alejó de la línea de visión de tía Cascabeles. A pesar del disgusto inicial de mi mamá, tía Cascabeles en realidad nunca causó ningún tipo de problema. Y aunque tomó un tiempo para que superara su perturbación inicial con ella, nunca nos molestó y nos acostumbramos a verla por los alrededores a todas horas. Conforme crecía, incluso empecé a sentir lástima por ella. Ahí estaba esa mujer anciana que nunca pareció haber tenido ningún amigo o familia que cuidara de ella y solo se la pasaba vagando por el mismo vecindario en el que aparentemente había vivido toda su vida. Después de verla yendo de paso una mañana y de haber recibido una punzada de soledad de segunda mano, crucé la calle para decirle hola a Ellen, nuestra amorosa y energética vecina anciana que estaba arrodillada en su jardín. Buenos días, doña Ellen. Hola, Paula. ¿Estás bien? Sí, dije, y luego titubeé. Ellen hizo un esfuerzo para sentarse sobre sus talones y echó su gran sombrero de ala amplia hacia atrás, expectante. Usted ha estado aquí por mucho tiempo, ¿no es así, doña Ellen? Claro, ya casi van los 45 años, probablemente. ¿Y tía Cascabeles? Ella ha estado aquí por incluso más tiempo. Ante la mención de tía Cascabeles, la calidez se disipó, aunque ligeramente, del rostro redondo de Ellen. Sí. ¿Y cómo es que usted y ella no son amigas? Le pregunté directamente. Ambas han vivido aquí por tanto tiempo. ¿No deberían ser amigas? Simplemente no sucedió nunca, supongo. Ella se ve tan solitaria. Bueno, sí, eso pasa a veces cuando envejeces. Algo en su tono de voz me hizo saber que la conversación había terminado. Después de eso, asumí el tratar de ser más amistosa con tía Cascabeles. No parecía correcto que siempre estuviera sola, y yo quería tratar de ayudar. La saludaba, le preguntaba qué tal estaba, y a veces incluso caminaba un poco a su lado. Nunca me prestaba mucha más atención que un pequeño movimiento de cabeza, y, al comienzo, mi presencia parecía paralizarla. La atrapaba viéndome desde el rabillo del ojo, cauta y suspicaz. Gradualmente, se empezó a relajar, y me permitía unírmele sin siquiera una mirada. Aún no decía mucho, pero me permitía parlotear, lo cual se sentía bien para alguien de 12 años que con frecuencia no tenía la oportunidad de hablarle a un adulto tan abiertamente. Mi mamá todavía se preocupaba un poco acerca de cuán seguro era que estuviera a solas con tía Cascabeles, pero lo permitía dado que yo nunca salía de nuestra calle y mi mamá me podía ver desde la ventana del piso de arriba. Continué mis caminatas con tía Cascabeles por muchos años. Aprendí muy poco de ella en ese tiempo, pero la quería de todas formas. Había algo confortante en su naturaleza callada y firme. Y a pesar de que nunca se vio menos como una arpía, cualquier temor que le pude haber tenido se había ido hace mucho. ¿Por qué los Cascabeles? Le pregunté un día. Mi partida hacia la universidad se estaba acercando, y supuse que si no se lo preguntaba entonces, nunca lo haría. Tía Cascabeles, ahora más marchita y lenta que nunca, le dio una sacudida gentil a una de sus muñecas delicadas y moteadas por la vejez. Uno por cada uno. ¿Cada qué? Pero no contestó, y nunca lo haría. No directamente, en todo caso. Tía Cascabeles falleció menos de 6 meses después, mientras yo estaba en la universidad. Nadie ni siquiera supo hasta que mi mamá se dio cuenta de que no la había visto merodear por un par de días. Tras una visita, la descubrió sentada en un sillón reclinable, ya tiesa y fría. Pobre tía, dijo mi mamá por el teléfono después del descubrimiento. Ningún familiar cercano ni nada. ¿Qué le va a pasar a su casa? ¿A todas sus cosas? Pregunté. No estoy muy segura. Supongo que lo van a subastar. Pobre tía, remedé. El pensamiento de desconocidos husmeando las cosas de tía Cascabeles me sacó de onda. ¿Qué tal si tenía algo privado que no quería que cualquier persona particular encontrara?
No estaría bien permitirle a extraños fisgonear sus pertenencias y pisotear su hogar. Me di cuenta de que tía Cascabeles y yo no habíamos sido apegadas en el sentido tradicional, pero yo era lo más próximo que tenía a un pariente. Sentía una responsabilidad hacia ella. Me fui de la universidad esa noche después de mandarles un correo a mis profesores, haciéndoles saber que había tenido una muerte en mi familia. Fue un viaje largo de 3 horas, pero cuando me estacioné en el parque oscuro de lo que una vez había sido el hogar de tía Cascabeles, sentí que había tomado la decisión correcta. Lograr entrar fue más fácil de lo que había anticipado, pues el seguro en la puerta trasera estaba roto. El hogar de tía Cascabeles estaba tan viejo y fatigado como ella lo había estado. Años de mantenimiento pobre lo habían dejado hundido y podrido en cantidad de lugares. Nunca antes me había encontrado tan cerca de él, y nunca había comprendido cuán profundamente se extendía el deterioro. Incluso el saber que ella había estado viviendo en condiciones menos que ideales no me había preparado para esto. El olor no era como nada que hubiera experimentado antes. Una peste pútrida y empalagosa que se incrustó por sí sola en mis fosas nasales. Comprendí que era muerte, y basura, y deterioro. Me atraganté, pero coloqué un brazo encima de mi nariz, y seguí adelante. Con mi teléfono suspendido a manera de linterna, seleccioné el camino cuidadosamente a través de la cocina, esquivando montículos de basura y chatarra. La sala de estar se encontraba en un estado similar. El paraíso de un acumulador de contenedores descartados, y el tipo de harapos que encuentras a un lado de la carretera. El aire se sentía pesado, grasoso y me parecía difícil respirar. «Por Dios, tía», dije y mi voz fue tragada por la oscuridad y la mugre. A donde sea que fuera, era más de lo mismo, hasta que comencé a pensar que realmente no había nada que tía Cascabeles había atesorado. Su habitación, el baño, la pequeña sala de huéspedes. Todo contaba lo mismo, el cuento triste de una mujer poco saludable que le había permitido a su enfermedad mental dirigir su vida. Hasta que llegué al ático. Dejé caer la escalera, parcialmente esperando a ser deglutida por una ducha de basura, pero solo me condujo hacia oscuridad silente. Con un respiro profundo del que me arrepentí enseguida, subí y asomé mi cabeza en el cuarto pequeño. Para mi asombro, estaba impecablemente ordenado. Terminé de ascender y alumbré con mi luz, bajo algo de confusión. Pensé que quizá había estado demasiado anciana como para subir la escalera, y el ático se había salvado de su pestilencia, pero no había nada de polvo ahí arriba, ninguna telaraña, o residuos de animales. Era el único cuarto limpio de la casa. También era el más inquietante. Había estantes alineados en cada pared, y, encima de cada uno, yacían filas de muñecas. Cosidas a mano, con ojos de botones grandes y hebras de cabello ásperas. Me observaban desde cada centímetro del espacio abierto en las paredes. Con los latidos de mi corazón acrecentándose, me aproximé lentamente a la muñeca más cercana y me incliné para poder darle un buen vistazo. A pesar de que estaba hecho de materiales rugosos y crudos, las costuras habían sido ubicadas tan nítidamente, tan amorosamente, que sabía que tía Cascabeles las había hecho a mano. Una etiqueta pequeña atada a su pierna decía: Niña Lile, 1943. La siguiente muñeca tenía una etiqueta similar: Niño Flanagan, 1943. Fui hasta el final de una fila, leyendo cada inscripción. Cuando llegué al final, levanté gentilmente la última de esa fila. Niña Pearson, 1947. Tanteé su peso en mis manos, dándole un pequeño apretón. Dentro, algo pequeño y duro rodó entre mis dedos. Empecé a jalar una de esas costuras elaboradas cuidadosamente, hasta que se soltó y la muñeca se abrió. Envuelto en su estómago, medianamente oscurecido por un trozo de algodón, había un cráneo diminuto. Grité y dejé caer la muñeca. Cayó al suelo y el cráneo se salió desde la abertura de su costado, con sus dos ojos negros observándome desde lo bajo. Trastabillé para alejarme atravesando todo el camino hasta que me golpeé con un mueble antiguo arrinconado contra la pared opuesta. Desde dentro de uno de sus cajones, escuché el tintineo familiar y distante de un cascabel.
Me giré hacia él lentamente, como si tuviera miedo de que tía Cascabeles se alzaría desde el cajón junto con ese sonido, pero, por supuesto, permaneció cerrado hasta que lo abrí. Sus brazaletes, envueltos en papel de pañuelo delgado, yacían por encima. Debajo de ellos, estaban envueltos de la misma manera un libro de contabilidad con una carátula de cuero y lo que parecían ser herramientas quirúrgicas viejas. Temblando y desesperada por respuestas, empujé los cascabeles a un lado, los cuales tintinearon a modo de protesta, y abrí con violencia el libro en el escritorio. Las páginas estaban llenas de bloques de información precisa y nítida, cada uno detallando nombres, fechas, estados maritales y meses. Me tomó un momento para darme cuenta que cada nombre pertenecía a una mujer, Ellen Hardwich. Deslicé mi dedo encima del nombre de mi energética vecina que siempre se la pasaba atendiendo a su jardín, y recordé cuán fría me había parecido siempre que hablaba acerca de tía Cascabeles. 13 de enero, 1956, casada, 4 meses. Además de eso, tía Cascabeles había añadido, niña. Me di la vuelta de nuevo para encarar la habitación de muñecas con ojos de botón y me acerqué lentamente a la que estaba tirada en el suelo. Me arrodillé junto a ella y la levanté de nuevo, con el cuidado de no tocar los huesos que descansaban en su interior. Nunca antes había sostenido algo tan pequeño y frágil en mis manos. Uno por cada uno, me había dicho una vez tía Cascabeles, pero no me había dicho uno de cada qué. Ahora estaba empezando a comprender. Podía ver a tía Cascabeles muy claramente, parada en el borde de la multitud, observando a los niños tan llenos de juventud y vida, nunca molestando a nadie. Tía Cascabeles, quien había vivido su vida solas, en silencio y en privacidad. El tipo exacto de mujer a la que los otros acudirían cuando necesitaran discreción. Coloqué de nuevo a la muñeca en el estante, y retrocedí. Una entrada en su libro por cada mujer a la que ayudó a escapar de una maternidad que no deseaban. Una muñeca por cada cuerpo diminuto que nunca daría un respiro. Un cascabel por cada bebé para que tía nunca se olvidara de ninguno de ellos. Lo quemé todo esa noche, las muñecas y el libro. Sabía que tía Cascabeles no querría que nadie supiera lo que había hecho. Pero me quedé con los cascabeles guardados en una caja de zapatos en la parte trasera de mi armario. Me gusta pensar que ella habría querido eso, que alguien los continuara recordando en vez de ella. Ahora, siempre que escucho un tintineo similar, pienso en ella. Tía Cascabeles, quien no tuvo hijos propios ni ningún otro familiar, excepto aquellos que conservó después de que sus mismas madres no pudieron. Piedritas. Pensábamos que había una granizada tremenda cuando nos despertamos a la mitad de la noche por el repiqueteo de truenos, y el sonido de nuestra cabaña siendo bombardeada con algo. Continuó por alrededor de 1 minuto, y luego se detuvo. No había nada de lluvia, lo cual era extraño. Volvimos a dormir, distantemente conscientes del olor de algo que se estaba quemando. Supuse que probablemente era de un relámpago que había caído en alguna parte. Por la mañana, nos dimos cuenta de cuál equivocados estábamos. Jill fue la primera en levantarse, pero sus gritos se aseguraron de que yo estuviera pisándole los talones. Nuestra propiedad era un desastre. Quemaduras del tamaño de pelotas de béisbol cubrían nuestro patio hasta donde alcanzaba la vista, y cuando salimos afuera para evaluar el daño en nuestra cabaña, me sentí consternado al encontrar quemaduras similares, aunque más pequeñas, por todas partes en el techo. Debieron haber sido meteoritos, aseguró Jill. Te apuesto que ese trueno que escuchamos fue un meteorito grande fraccionándose. No tenía el conocimiento suficiente como para contradecirla, pero pensé que fue bastante extraño. Ella estuvo de acuerdo. Pasamos el resto del día haciendo nuestro mejor esfuerzo para rastrillar los pedazos de roca del tamaño de canicas, las cuales transportamos y amontonamos en el reverso de la propiedad, por la pila de abono. Jill pensó que podrían tener algo de valor para alguien, así que íbamos a llevar a casa un tarro lleno al final del verano. Conforme hablábamos, pude notar que ella se encontraba incómoda. El trabajo que habíamos estado haciendo había agravado la piel agrietada alrededor de su boca, y debajo de sus brazos. Algo acerca de esa temporada del año siempre se lo provocaba, y sin importar cuánto intentara mantener humectadas las áreas, siempre se agrietaban dolorosamente. Le dije que yo iba a acabar en lo que quedaba de la noche si ella quería regresar adentro.
Lo hizo. Delineé un plan para sacar los pedazos de hierba arruinada, y volverla a sembrar, pero me frustré rápidamente. Iba a ser un proyecto mayor que me iba a tomar días, si no es que semanas. Aún había áreas completas de patio de las que no habíamos levantado los meteoritos, pero iban a destrozar la podadora de césped, si trataba de pasarla por encima para hacer que el área estuviera presentable por el momento. ¡Qué dolor de cabeza! El día siguiente, para empeorar las cosas, notamos que el agua del pozo había adquirido un sabor. Era salado y soso, casi cobrizo. Completamente desagradable. Podíamos beber agua embotellada por el resto de las vacaciones, lo cual habíamos estado haciendo la mayor parte del tiempo de todas formas, pero aún así nos estuvimos duchando y lavando los dientes con la cosa que salía del pozo. Y, por un tiempo, lo seguimos haciendo. Por el lado bueno, mis encías habían dejado de sangrar cuando me limpiaba con hilo dental. Debió de haber sido por todos los minerales adicionales del agua del pozo que se filtraron de las reservas municipales. Después de otro día largo de trabajo de campo, estaba preparando la cena cuando escuché a Gil chillando en el baño. Ella había entrado para tomar una ducha unos minutos antes. Cuando me apresuré para ver qué era lo que sucedía, Gil se encontraba tosiendo, maldiciendo y esforzándose por limpiar esa misma cosa que estaba obstruyendo el drenaje, y haciendo un charco como de miel al fondo de la tina. Si no se hubiera retirado en el segundo que sintió que golpeó su cara, hubiera quedado cubierta de pies a cabeza. Le ayudé a limpiar con una toalla tanto de esa cosa como pude, y un minuto o dos más tarde, la cabeza de la ducha había comenzado a escupir agua de nuevo. Tomó un poco de convencimiento, pero al final inclinó su cabeza debajo del flujo de agua para que pudiera quitarse de su cabello el residuo de fuera lo que fuera eso que se le había impregnado. Una vez que Gil estaba tan limpia como iba a estar, llamé al sujeto a cargo del mantenimiento del pozo en nuestro condado. El único sujeto a cargo del mantenimiento de pozos en todo el condado. Nos atendió de inmediato, pero nos dio la respuesta que sabía que nos iba a dar. Le tomaría al menos 3 semanas antes de que pudiera llegar a la casa y echar un vistazo. Le pedí que hiciera algo de tiempo para que llegara más temprano, y le ofrecí demasiado dinero, pero lo más que pudo hacer fue mover la cita 2 días antes. Me dijo que había visto floración de algas en algunos de los pozos locales. La única sugerencia que tenía era que dejáramos correr el agua hasta que se viera normal, lo cual era lo que habíamos estado haciendo durante nuestras duchas subsecuentes. Odiaba tener que esperar, pero era bueno saber que él había visto algo similar antes. Durante la cena, Gil trató de que llegáramos a un arreglo acerca de qué es lo que íbamos a hacer. Yo quería irme a casa. No había razón para que necesitáramos soportar el agua extraña y el trabajo de campo cuando podíamos ir a casa, estar cómodos y contratar a personas que se encargaran de ello. Gil se quería quedar. Había estado anticipando el viaje por meses, y la piel agrietada en su boca se estaba sintiendo mucho mejor. La cabaña le había pertenecido a sus padres y ella había pasado muchos veranos ahí. Sin importar cuán desagradables fueran nuestras circunstancias, aún así eran menos estresantes que todo el trabajo que le estaba esperando para el regreso que calendarizamos dentro de 2 meses. Serví. Ayer por la mañana, me desperté ante una sorpresa notablemente agradable. En las partes del patio de las que no habíamos quitado los meteoritos, las quemaduras habían desaparecido. Cuando salí afuera para revisar, noté que estaban cubiertas por la misma cosa viscosa que ocasionalmente salía de nuestras tuberías. Debajo de esa secreción había hierba verde y saludable. Cuando vi más de cerca, noté que varias hormigas, casi demasiado pequeñas como para ser vistas, estaban arrastrándose de arriba hacia abajo por la hierba y cargando trozos secos de esa sustancia hacia sus hogares. Regresé adentro y le conté a Gil. Ella actuó feliz de escucharlo, pero pude notar que se encontraba profundamente incómoda. La piel agrietada alrededor de su boca y nariz había empeorado de nuevo. Le ofrecí llevarla a la clínica del pueblo, pero me dijo que no quería sentarse en el auto por 4 horas, solo para que un doctor le diera la misma crema que había estado usando durante la última semana. En tanto hablaba, la esquina izquierda de su boca se partió y derramó un flujo de sangre delgado por su mentón. Suspirando, exasperada, agarró una toalla de papel y se volteó hacia el lavado para mojarla. Puso el papel humedecido contra su herida. Cuando se sentó, vi que el grifo estaba derramando esa baba pegajosa que había causado su problema en primer lugar. Pero era demasiado tarde. Ya la había presionado en la grieta de su piel. Antes de que pudiera mencionarlo, los ojos de Gil se iluminaron. Alejó el pedazo de papel toalla. Un hilo de fluido meloso aún estaba conectado de la toalla a su rostro. El corte había desaparecido. No lo hagas, le dije. Gil no me escuchó. Regresó al lavado y abrió el grifo. La sustancia pegajosa y clara fluyó. Llenó sus manos y se llevó los contenidos a su rostro.
Se lo frotó por un momento y luego se dio la vuelta hacia mí. Bajo el brillo alrededor de su boca y nariz, había piel nueva y saludable. ¡Qué genial!, exclamó y se limpió los residuos. Yo no sabía qué pensar, mucho menos qué decir. Supuse que algún doctor homeopático, con un título en estudios de algas, lo encontraría completamente normal. Nos fuimos a la cama y dormimos. Por la mañana, la nariz y el rostro de Gil, pese a que se encontraban mucho mejor que en sus peores momentos, aún no estaban igual de perfectos que después de cuando aplicó la sustancia. Le dije que iba a salir al patio y trabajar un poco, pero antes de que pudiera levantarme de la cama, me besó. Ahora bien, tenemos casi 60 años. No me malinterpreten, somos afectivos el uno con el otro, pero la mayor parte del tiempo solo nos abrazamos en el sofá y comemos una pizza. Es más fácil de esa manera. También requiere menos pastillas azules. Pero no por eso estoy diciendo que no tenemos una vida sexual, porque sí la tenemos, pero es una cosa de cada tantas semanas. El beso eufórico de Gil se sintió menos como el de la mujer con quien había estado casado por 35 años, y más como el del adolescente que solía ser cuando comenzamos nuestra relación. Pero no me molesté en preocuparme por esa diferencia particular. Seguí su ejemplo, e hicimos lo que aparentemente necesitaba ser hecho. Después de eso, mientras me vestía, le dije a Gil que iba a comenzar a transportar los meteoritos que habíamos dejado el otro día. Ella no me prestó atención. Regresó a la cama. Me reí, y le recordé que, incluso cuando éramos jóvenes, yo aún tenía el periodo refractario de un ciclo climático. Ella asintió, y me dijo que tuviera cuidado afuera, y luego hizo un gesto evidente de deslizar sus manos por debajo de las sábanas. Se veía increíble. Para mi asombro, sentí una estimulación renovada por debajo de mi cinturón. Aunque antes de que pudiera saltar de nuevo a la cama, negué con la cabeza. Realmente necesitaba empezar con ese trabajo de campo. Comenzaba a nublarse, y no quería tener que posponerlo por la lluvia. Le dije a Gil que se divirtiera y me fui afuera. En el área que no había tocado del patio, la grama estaba a la altura de mi tobillo. Todas las quemaduras habían desaparecido. Aún había bultos de baba en la hierba. Las hormigas que se habían enloquecido por la sustancia no se encontraban por ningún lado. Rastrillé y rastrillé y rastrillé. Las piedrillas se amontonaron, y las puse en la carreta para llevarlas a la pila principal cerca del abono. Había estado trabajando por 2 horas sin parar, así que, durante un descanso, mientras bebía de mi botella de agua, me agaché para ver más de cerca los lugares que las hormigas habían invadido el otro día. Había algo ahí que no noté mientras estaba rastrillando. Algo que definitivamente no estaba ahí cuando lo revisé el día anterior. Había una infinidad de puntos blancos recubriendo la misma hierba que estuvo repleta de hormigas hace menos de 24 horas. Agarré unas cuantas hojas de hierba de la tierra y las sostuve enfrente de mi rostro, esperando que pudiera verlas mejor. Los puntos eran ligeramente ovalados en su forma. Algo hizo clic. Huevos. Las hormigas debieron de haber tenido un banquete tan gigantesco con esa sustancia babosa, que las había impulsado a reproducirse alocadamente. O algo por el estilo. No tengo idea de cómo se crean las hormigas. Escuché gotas impactando los árboles en el otro lado de la propiedad, y, 10 segundos después, me habían alcanzado. Una descarga distante de electricidad penetró el cielo, y un trueno rugió segundos después. Suspirando, coloqué el rastrillo y la pala en la carretilla, y la empujé hasta el cobertizo. Más relámpagos y truenos. Supuse que ya no podría hacer nada hasta que la tormenta pasara. Me dirigí adentro de la cabaña, golpeé mis botas contra el marco de la puerta para sacarme el lodo, y entré. Charlie, llamó Gil. Escuché el flujo de agua en el baño. Desde la cocina en donde estaba parado, sacando cucharadas de la ensalada de frutas de la noche anterior en un tazón, contesté. ¿Qué sucede? Ven a tomar un baño conmigo. Reí para mí mismo. La bañera apenas tenía el espacio suficiente para la complexión delgada de Gil, no digamos para nosotros dos. Llevé el tazón de ensalada de frutas conmigo por el pasillo, y hacia la habitación. Antes de que girara en la esquina del baño, el agua dejó de correr y Gil gritó de nuevo. Charlie, ¿vas a venir? Su voz sonaba un poco diferente. Más nítida, de alguna forma. Entré al baño iluminado por candelas. Gil estaba en la bañera, reclinándose contra la forma curvada. Estaba descansando su cabeza en una toalla doblada. Me dio un vistazo y sonrió. Sus manos merodeaban su cuerpo de arriba hacia abajo. Incluso bajo la luz tenue, se veía increíble. No sabía si era el prospecto de repetir nuestra diversión de esa mañana, o solo el panorama de verla tocándose a sí misma, pero era impresionantemente agradable.
Coloqué mi tazón en el lavado y comencé a desvestirme. Un relámpago cercano, inmediatamente seguido por una explosión de trueno, me hizo saltar. A medida que mi sorpresa se disipaba, y continuaba quitándome mi ropa, me di cuenta de que había visto algo diferente con la iluminación agresiva del relámpago. En el otro lado del baño, Gil continuaba tentándome. «Ven aquí y tócame», murmuró. De nuevo, noté algo inusual en la cualidad de su voz. Otro chasquido de trueno iluminó la casa, y esta vez, la explosión de luz asociada me mostró exactamente lo que había tenido problemas para identificar durante el primer relámpago. Con un jadeo, encendí la luz. Bajo la luz fluorescente, todo fue revelado. La bañera en la cual Gil se había sumergido estaba llena a tope con esa viscosidad clara. Mientras la observaba, ella se deslizó por debajo de la superficie, cubriendo su rostro y cabeza, y volvió hacia arriba. Cuando atravesó la superficie, habló. «Por favor, Charlie, ni siquiera puedo decirte lo bien que se siente esto». De nuevo, esa cualidad diferente en su voz. Pero ahora, bajo la luz, vi otro cambio. Su cabello. El cabello de Gil había sido gris desde que tenía 50 años. Ahora era café claro. Gil se manipulaba con su mano derecha y extendió su mano izquierda en mi dirección. Fluido claro supuraba desde su mano y brazo, y goteaba en el suelo como miel pesada. «Ven a sentir esto conmigo, Charlie». No me moví, una parte de mí quería sacarla de la bañera, pero otra parte, a medida que la lluvia repiqueteaba contra el tejado y la luminiscencia de los relámpagos se colaba por el cristal de la ventana, se sentía demasiado atemorizada como para tocarla. Me acerqué, pero me mantuve lejos de su alcance. Estando parado al pie de la bañera, observé a mi esposa conforme meneaba sus caderas contra sus manos y llamaba mi nombre una y otra vez. Ondas dentro de la bañera causaban que la sustancia se derramara por los bordes. «Gil, por favor, salte. Por favor». Mi voz temblaba, y apenas era audible por debajo de la tormenta. Se acercó a mí con ambas manos y sonrió, y luego habló. «¿No quieres ser joven de nuevo conmigo? ¿Comenzar desde cero? ¿No recuerdas lo bien que se sentía?» Gil se deslizó hacia abajo, y pensé que se iba a sumergir en la viscosidad de nuevo, pero se detuvo a la altura de su boca. La abrió, y dejó que la sustancia se acumulara adentro. Cerró sus labios y vi a su garganta trabajando mientras se tragaba la bocanada. «Se siente tan bien. Tan perfecto. Quiero compartir esto contigo, cariño». Mi mente dio vueltas. Pensé acerca de cada molestia y dolor que había acumulado a lo largo de mis 56 años. Cada marca de viruela, hemorroides y área escamosa que había adquirido durante esas décadas largas, empezó a palpitar, como si quisiese ser notada. Ante mí había una manera para ponerle un alto. Recuerdo cómo éramos Gil y yo, en nuestra adolescencia. Llenos de vida, energía y líbido. Cosas que, con el curso de los años, simplemente se habían empezado a evaporar. Miré fijamente a mi esposa, quien lucía exactamente como era cuando tenía 25 años. A pesar de mi miedo, una punzada de deseo se disparó a través de mí. Deseo y excitación. Deseaba a Gil. Deseaba estar a su lado en cada forma imaginable. Podíamos envejecer juntos de nuevo, o nunca envejecer en lo absoluto. Nuestra felicidad podría durar por siempre si así lo queríamos. Lo único que tenía que hacer era unirme a ella en la bañera. Di un paso hacia el frente, y seguí quitándome la ropa. Gil ronroneaba y se embarraba aún más en la sustancia. Unas porciones se las tragaba, otras las dejaba caer por las esquinas de su boca. Jugaba consigo misma ausentemente mientras me observaba, deleitaba, al parecer, porque iba a unirme a ella en esta nueva juventud imposible. Mientras me inclinaba para quitarme los calcetines, noté algo que hizo que me detuviera. Los senos de Gil habían comenzado a encogerse. Ante mis ojos, sus caderas adelgazaron, y su vello púbico desapareció. Sus pies ya no alcanzaban el extremo de la bañera, y más bien apenas la estaban tocando. «Ven a bañarte conmigo, cariño». Su voz era aguda, e infantil. Me eché hacia atrás. Fuera lo que le estaba sucediendo, iba a un ritmo acelerado. Gil parecía que tenía 4 o 5 años. «Es increíble», musitó. Me invitó de nuevo con una de sus manos en un contexto nuevo, joven e inapropiado que me hizo darme la vuelta, asquear. «Charlie», llegó la voz diminuta detrás de mí. No me di la vuelta. «Cariño». Las últimas palabras fueron prácticamente balbuceos, pero aún acarreaban un elemento inquisitivo, y también, sin importar cuánto traté de convencerme de lo contrario, de abatimiento. No volvió a hablar. Un momento después, me giré. Flotando en la bañera, se encontraba una silueta prenatal del tamaño de un mango. Las lágrimas llenaron mis ojos a medida que se encogía al tamaño de una cereza, luego de un guisante, y finalmente al de un grano de arroz. Cuando parpadeé, se había ido.
Una franja de fluido blanco se quedó colgando inmóvil en la viscosidad. Lo siento tanto, mi amor, le susurré. Un trueno distante se abrió paso por el bosque. No existe tal cosa como el Área 51. Por muchos años, he sido un lector ávido de No Sleep, pero, debido a mi profesión, nunca se me permitió subir contenido aquí, o en ninguna otra parte. Ocasionalmente, aparece una historia del Área 51. Solía trabajar en el Área 51 o me escabullí en el Área 51, etc. Estas historias me hacían querer adentrarme aquí exageradamente, pero siempre me contuve hasta ahora. Utilizando una serie de proxies, y todo tipo de mecanismos de red irrelevantes, creo que estoy a salvo al crear esta publicación. No los aburriré con los detalles. Llegué aquí después de muchos años de querer corregir malentendidos, y leyendas acerca de la instalación militar más infame en el mundo. Estoy haciendo esto ahora porque incluso si soy capturado, tengo una póliza de seguro muy útil. Me encuentro gravemente enfermo, y no es muy probable que me recupere, y no tengo ningún miembro familiar con el que pueda ser chantajeado. No hay nada que nadie pueda hacerme. No existe tal cosa como el Área 51. Lo siento. Y el hecho de que es el huevo de oro de las teorías conspiratorias a nivel mundial es exactamente lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere. Groom Lake, Paradise Ranch, Edwards, AF Extensión, Restricted Training Facility, UX, 104. Estos son algunos nombres para el lugar que conocen como el Área 51. No sé mucho acerca de su historia, pero, esencialmente, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos pretendían que fuera una instalación para experimentar con armas secretas durante la Guerra Fría. Tuvo algunas extensiones dentro del terreno. Una de ellas era para desarrollar cohetes experimentales y motores de aviones a reacción, otra era para el entrenamiento de escuadrones de contingencia para guerras nucleares, y supervivencia post-apocalíptica, y demás. Pero al igual que con la tercera película de Star Wars, la instalación y su propósito se difundió alrededor del tiempo del incidente de Roswell, y el frenesí mediático popularizó la base. Al principio, el gobierno trató de mitigar la especulación al respecto, pero luego adoptó otra estrategia: alimentar el revuelo, y simplemente mover la base. Hoy día, Groom Lake, Área 51, es una base militar funcional pero pequeña. Tiene muchos búnkeres que en su mayoría albergan servidores de baja seguridad, y algunas pruebas de municiones son realizadas ahí. El personal es movido regularmente de adentro hacia afuera. Sujetos que están muy por debajo en la cadena de mando, y que están tratando de subir los escalones hacia la instalación real. Hay algunos refugios obsoletos para lluvias radiactivas, que aún reciben mantenimiento y son utilizados como almacenes. Esta instalación consume una cantidad de energía enorme, y se hace todo lo posible para que parezca una base militar muy bien protegida, que está involucrada en operaciones gigantescas y secretas. Los empleados realmente vuelan ahí, cada día desde Las Vegas en aviones de reacción notablemente inofensivos marcados como Janet, siglas en inglés para solo otra terminal inexistente. Y quieren que los noten. Que lo cuestionen. Quieren que se pregunten hacia dónde se dirigen esos aviones. Y quieren que nunca inviertan un solo segundo pensando de dónde vienen. La parte real del Área 51. Esta es la parte más emocionante, porque hasta donde pude ver en mi limitada experiencia e investigación clandestina, nadie nunca ha divulgado el secreto real. Ha sido protegido intensamente, y asesinan sin vacilar a las personas lo suficientemente estúpidas como para compartirlo. Asesinato ni siquiera es la palabra correcta. Eliminan a esas personas de la existencia. A veces a familias enteras. Es por eso que el gobierno se intimida cuando descubren que uno de los empleados en su terminal no tiene nada que perder. Es por eso que si eres un empleado ahí, solo ves a sus doctores, para que ellos conozcan tu estado de salud antes de que tú lo sepas. Quieren que mueras súbitamente de un ataque cardíaco, para que ni siquiera tengas un momento para pensar acerca de cómo podrías hacer un servicio público, y airear sus trapos sucios. Y, a veces, ellos inducen esos ataques cardíacos cuando determinan que eres un AME, o una amenaza motivada por enfermedad. Pero yo no necesité ir a ver a un doctor para saber que estoy sufriendo del mismo tumor maligno que mató a mi padre, glioblastoma multiforme.
Cada 3 meses, recibimos una evaluación médica, y cada 6 meses recibimos una tomografía. Yo simplemente no reporté mis mortales síntomas durante esta última evaluación, y probablemente ya habré muerto antes de la siguiente tomografía. En su lugar, realmente quiero hacer esto. Quizás solo para ser el primero, supongo. La única otra cosa que he hecho con mi vida, es arreglar computadoras. La base militar secreta real es McCarran International Airport, en Las Vegas. La historia del aeropuerto siempre había estado atada al involucramiento de la milicia. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas estaban construyendo, almacenando, entrenando y haciendo todo tipo de cosas ahí. Básicamente, el gobierno y sus benefactores corporativos en el complejo industria-milicia, por supuesto, adquirieron propiedad total del aeropuerto alrededor del tiempo cuando el Área 51 Groom Lake estaba bajo la mirada pública. Fue un trabajo apresurado y una solución simple. Para todos los efectos, McCarran es un aeropuerto. Mueve ciudadanos de un lado a otro y hacia todas partes del mundo justo como lo haría cualquier otro aeropuerto en la Tierra, pero sus operaciones subterráneas son en verdad algo totalmente diferente. Primero que nada, tienes que entender la estructura de esta base militar. Dado que funciona ostentosamente como un negocio de transporte público, todos y cada uno de los aspectos de la base tienen doble propósito. Este proceso de enmascaramiento es implementado con una efectividad notable en McCarran. Para nombrar algunos ejemplos, los despegues constantes y los aterrizajes de los aviones proveen sonidos de camuflaje para pruebas de motores de vanguardia. El público ignora completamente estos sonidos, y los descarta como la cacofonía normal de los aeropuertos. Algunos de los aviones como tales, incluso están equipados con tecnología en fase de prueba, mientras que otros son utilizados para transportar cientos de empleados gubernamentales vestidos como ciudadanos que están vacacionando. En cualquier dado tiempo en McCarran, hasta 6 de las puertas de embarque están llenas de empleados de los grados más altos en la milicia y gobierno de los Estados Unidos. La totalidad de la base está protegida fuertemente con soldados de vestimenta casual, policías de la milicia, especialistas tácticos, fuerzas antiterroristas y todo tipo de soldados desperdigados alrededor del aeropuerto, vestidos como oficiales, seguridad del aeropuerto y recepcionistas. Sus armas usualmente están ocultas a sus costados. La potencia de fuego real es amasada por las personas que están esperando alrededor de los niveles subterráneos. Rifles de asalto y armamento para perforar armaduras está almacenado alrededor de los espacios públicos del aeropuerto en varios lugares. No es difícil de lograr, porque nadie lo está buscando. Y, por supuesto, contratan a un buen número de ciudadanos para que trabajen en la administración de seguridad de transporte y otros puestos, a lo que se refieren como mezclar, y es necesario. ¿Qué tipo de aeropuerto nunca contrataría personal? ¿Alguna vez has observado a los mecánicos merodeando los aviones, o has visto a tu equipaje siendo almacenado en el avión mientras estás abordando? Bueno, todo en esa actividad de transporte de equipaje, actúa como una fachada para el movimiento exagerado de equipo de laboratorio, equipo militar, materiales exóticos del edificio, etc. Accionan una de esas plataformas que está escupiendo todo el equipaje y, por instinto, no cuestionas lo que está en las otras 4 plataformas detrás de esa. Ocasionalmente, incluso tenemos confusiones y derrames, y nadie se inmuta. Siempre estás expuesto a algún nivel de radiación mientras estás volando, pero los excesos de radiación por pruebas de armas son ventilados hacia el desierto cercano. Tener un aeropuerto para explicar la radiación es un medio efectivo para deshacerte de todas las personas entrometidas con contadores de Geiger. Pero la verdadera genialidad de esta base militar ultrasecreta es de mayor escala. La instalación fue construida debajo de un aeropuerto por la magnitud de su consumo de energía. Pero consumen mucha más energía que un aeropuerto regular, así que fue construido en una ciudad que consume una cantidad de energía tremenda, Las Vegas. De esta forma, la base está fuera de vista, e incluso fuera de la mira de la red eléctrica. Área 51. No tanto. Y eso es a propósito. Dentro de la base. Así que si el Área 51 es la distracción, ¿cómo llamamos a la real? Tiene muchos nombres, pero usualmente es referida como el Nexus. Ese es un acrónimo, pero no muchas personas conocen lo que significa. Ni siquiera yo.
Todo acerca del Nexus, desde su estructura operacional, está compartimentada. Eso significa que todo es de acceso clasificado, y prácticamente nadie conoce más que su propia tarea específica. Podrías trabajar en una oficina en el Nexus, haciendo algo como contaduría, y nunca tener siquiera una idea de qué es lo que hace la mujer a tu lado. O el sujeto al final del pasillo. Dicen que ni siquiera el presidente sabe exactamente qué es lo que ocurre aquí. Solo algunos generales, y algunos miembros de la CIA. La cultura de trabajo aquí es una locura. Es como Corea del Norte. Todos están sonriendo, todos se encuentran bien, y todos son felices con solo decir unas cuantas frases de qué es a lo que se dedican, cuando se nos permite socializar, lo cual no ocurre demasiado. Cada línea telefónica está intervenida, cada habitación tiene una cámara en ella, y nadie sabe quién está escuchando, u observando, o cuándo. Así que eso te pone a pensar que nadie en este lugar te está diciendo la verdad acerca de nada. Ni siquiera el sujeto con el que comparto la oficina. Me pregunto si cualquiera de nosotros sabe realmente por qué estamos aquí. Personas con las cuales he trabajado por mucho tiempo, súbitamente han sido reasignados, o han tenido una emergencia médica, y nunca las vi de nuevo. Y nadie recordará a esa persona, sin importar a cuánto se lo preguntes. Fui contratado para realizar labores de programación para la Marina, cuando acababa de salir de la universidad. Fui enviado a Grunwald para ejecutar pruebas de servidor. Les gustaron mis habilidades de informática, así que, después de una serie de exámenes psicológicos extraños, montañas de contratos para la protección de información confidencial, y búsquedas de antecedentes, se me ofreció el trabajo en una instalación cerca de Las Vegas. Por cierto, estas fueron algunas estipulaciones de este trabajo. Era un salario de $1,5 millones, después de impuestos más una subvención de $220,000 al año, y la residencia, automóvil, y seguro médico estaban cubiertos, pero los colapsos psicológicos, ataques de ansiedad, condiciones médicas graves, y problemas familiares anulaban el contrato. También tenía que firmar, aproximadamente, 2 contratos para la protección de información confidencial a la semana, la mayoría de los cuales estipulaban ante la pena de muerte en alguna parte. A los empleados no se les permite abandonar las instalaciones por 5 años, y todos vivimos bajo tierra. Los términos de servicio son de 5 años, y luego 4 años de sesiones informativas, durante las cuales se nos permite vivir en Las Vegas, pero nos tenemos que reportar a otra instalación, 4 veces a la semana. Se nos da de alta y somos observados por el resto de nuestras vidas. Nuestros pasaportes están anulados permanentemente. No podemos abandonar los Estados Unidos. Escuché una estadística de que el 20% de los exempleados cometen suicidio. No sé si eso es verdad, pero si lo es, apuesto que en realidad es suicidio. La base se encuentra bajo tierra. Es una red de estructuras grandes llamadas colmenas, las cuales forman lo que se llama la colonia, o el Nexus. Hacemos muchos chistes de Resident Evil, por cierto. Con la excepción de que a diferencia de esa película, nuestro gobierno no está tratando de hacer que sus empleados se sientan cómodos por medio de bosques falsos, y ventanas que tienen vista hacia panoramas metropolitanos digitales. Es un laberinto de pasillos y búnkeres oscuros, deprimentes y al estilo soviético, repleto con todo tipo de características similares a las de un submarino, agua, escotillas herméticas, trampillas, puertas blindadas reforzadas. La única excepción son los edificios de oficinas en donde los humedececillas como yo trabajamos. Se ven justamente como la oficina en la que tú trabajas. Excepto por los hombres con armas que están de guardia las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y en todos lados, viendo por encima de tu hombro. Ah, y el brillo hermoso, y casi surrealista de los laboratorios de vanguardia que están por todos lados en los niveles inferiores de cada edificio. Nunca he entrado en alguno, pero he pasado a un lado de ellos unas cuantas veces. Hasta donde sé, existen 4 colmenas, aunque no me sorprendería si hubiera más. Trabajo en la colmena 1. Administro algunos de los servidores junto a otros cuantos sujetos en uno de los pisos. Existen 16 pisos en nuestra colmena, pero monitoreamos y mantenemos todos los servidores de la colmena 1, así que nos movemos un poco. He podido echarle un vistazo a la información que recibimos, y, por lo que puedo ver, somos la colmena más aburrida.
He recopilado la siguiente lista basada en las cosas que he interceptado en nuestra red y también de los rumores que he escuchado de mis colegas. El Nexus tiene múltiples redes y todas están descentralizadas, pero existen algunas formas en las que se comunican, y esto es por medio de esas líneas de comunicación de las que yo estoy al tanto. Esto es lo que sé. Colmena 1. Finanzas, contaduría, operaciones y organización de divisiones, entrenamiento y residencia para los escuadrones, y algunas pruebas de armas de menor escala. Colmena 2. Ingeniería química, algo de investigación en nanotecnología y fitness psicológico avanzado, sea lo que sea que eso signifique, para fuerzas élites de la milicia. Probablemente asuntos de operaciones encubiertas y de cómo sobrevivir 30 años, en confinamiento solitario en una prisión de Siberia. También tengo razón para creer que esta colmena es en donde viven las figuras importantes. Colmena 3. En los niveles superiores, investigación y experimentación de armas biológicas y enfermedades. Si el gobierno tiene zombies, deben estar aquí. He querido hacer tantas putas bromas de zombies a lo largo de los años, pero nunca sé cuál de mis colegas es una rata. En los niveles inferiores, tecnología avanzada para la navegación espacial, y para las guerras espaciales. Motores de partículas, rayos gravitacionales y similares, estoy suponiendo, no tengo evidencia real. Cuestiones de ciencia ficción. Una vez vi un correo con todo tipo de lenguaje codificado, marcado como A y B, lo cual se cree ampliamente que es una referencia a la astrobiología. Eso es vida alienígena. Quizás solo sea algún organismo unicelular o plantas fosilizadas de algún meteorito, o quizás algo mucho más avanzado. Sea lo que sea, debe haber una razón para que no esté en los niveles superiores con todos los biólogos. Colmena 4. Apagón informático total. Hay codificaciones, cortafuegos y características de seguridad de red que nunca ha visto antes, ni siquiera en proyectos ultrasecretos de la Marina en los que he trabajado en el pasado. Existen unas cuantas peculiaridades acerca de la Colmena 4. Antes que nada, ninguno de los mandamases tiene acceso para entrar aquí. Acceden de forma remota por medio de una transmisión de video en sus salas de conferencias, y los materiales usualmente son transportados desde la Colmena 4 a la Colmena 2, para revisión física. No sé por qué no entran en la Colmena 4, pero quizá es porque es demasiado peligroso. Había un individuo asignado en la Colmena 4, hace unos años cuando yo comenzaba a trabajar, y él causó el primer lockdown generalizado que he visto. Estaba siendo escoltado por los soldados que conceden acceso a las diferentes colmenas, y empezó a chillar acerca de AIDS. No escuché sus gritos, pero escuché un disparo mientras estaba comiendo mi almuerzo. Le metieron una bala en el reverso de su cabeza antes de que pudiera terminar su oración. AIDS, por cierto, son anomalías interdimensionales. No tengo más información acerca de ellas. Otra cosa de la que he leído mínimamente, es acerca de los gemelos. No sé quién, o qué son estos, pero son la gema de la Colmena 4 que está por encima de lo ultra secreto. Se considera traición el simplemente mensajear acerca de ellos por medio de nuestras redes de seguridad, a menos que tengas el acceso para hacerlo, y solo 4 empleados lo tienen. He visto unas cuantas cosas acerca de ellos. Una fue su registro médico. No tienen signos vitales, generan vocalizaciones inusuales que manifiestan alucinaciones y psicosis en las personas cercanas, y su piel produce náuseas violentas cuando es tocada. El documento especulaba que el funcionamiento de la piel era muy similar al Jimpy Jimpy australiano o a la medusa. Leí documentos acerca de personas que han trabajado conmigo también. En la Colmena 4, una mujer fue remitida al pabellón psiquiátrico después de haber estado en la misma habitación con los gemelos, y un soldado, que había estado parado afuera del laboratorio en donde los mantienen, básicamente se había suicidado. En específico, echó un vistazo adentro durante una rutina de acceso, y luego comenzó a destrozar su propia cabeza con el mango de su pistola mientras estaba cantando una canción irlandesa folclórica. La situación de la mujer fue aún más extraña. Durante el desayuno con sus colegas, tomó un tenedor, se puso de pie, salió caminando del comedor, se quitó toda su ropa, y se cegó a sí misma con el tenedor en ambos ojos. Luego se las arregló para llegar hasta el primer piso, en donde estaba localizado el corredor de acceso para la Colmena 3.
¿Cómo fue que pudo operar las docenas de lectores de identificaciones, cajas de contraseñas y escáneres de retina aún está bajo investigación? Un colega mío en quien confío me dijo que vio a los gemelos una vez a través de un acceso ilegal hacia una transmisión de video. Dijo que tienen rasgos femeninos, y alrededor del doble de la altura de una persona normal, con protuberancias negras no identificadas que cuelgan de sus cabezas, al igual que cabello, pero más gruesas. Flotan unos cuantos centímetros por encima del suelo, arrastrando ligeramente los dedos de sus pies mientras se movilizan. Son absolutamente blancos. Nunca vio sus rostros, pero asegura que parecen tener la capacidad de distorsionar la realidad, o, al menos, la transmisión de video, de tal manera que el espacio a su alrededor se ve torcido. Eso es todo lo que sé por ahora. Pero, con suerte, el mundo sabrá algún día la verdad acerca de lo que sucede aquí. Básicamente, todos somos prisioneros. Tenemos acceso muy limitado y supervisado a internet, así que si no vuelven a escuchar de mí de nuevo, asuman que me han descubierto.